Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar del arrepentimiento. La palabra del Señor se encuentra en Mateo capítulo 4, versículos 17 y también Lucas capítulo 5, versículos 32. Si usted no trajo la Biblia, no se preocupe, nosotros aquí lo vamos a poner en la pantalla. La prédica se titula Lo que Jesús exige del mundo. Mientras busca allí su Biblia, quiero darle un saludo a todas las personas que nos ven en las redes sociales. Dios les bendiga grandemente. Llame a su amigo, llame a su vecino, a su familiar, esté pendiente de la palabra de Dios. Dios va a tocar su corazón y lo va a transformar en esta tarde. Amén. Lo que Jesús exige del mundo. Mateo capítulo 4, versículo 17 y también Lucas capítulo 5, versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas capítulo 5, versículo 32, también el Señor Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, prepara la tierra de nuestros corazones para recibirla y seamos transformados por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Por mucho tiempo, hermanos y amigos, el concepto de ser cristiano o hijo de Dios, que es lo mismo, es mal entendido por muchas personas hoy en día. Por un lado, algunos piensan que solamente las personas malas son las que necesitan ser cristianos, y otros piensan que las personas buenas no necesitan, o a lo mejor piensan que son las que pueden estar en la iglesia, y eso no es así. La verdad de todo es que la Biblia dice que todos somos pecadores y necesitamos a Dios. Todos somos pecadores y necesitamos a Dios. Todo ser humano, escuche muy bien, todo ser humano tiene un vacío en su corazón, que no lo llenan ni los vicios, ni el sexo ilícito, ni el dinero, ni las cosas materiales, ni las fiestas, ni ninguna otra cosa creada en este mundo. Solo Cristo. Solo Cristo puede llenar el corazón del ser humano. Y cuando Él se convierte también, el Señor, en el número uno en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que todos necesitamos de Dios, porque todos, vuelvo y repito, somos pecadores. Tanto los que se creen buenos como los que se creen malos. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 3, 23, pues todos hemos pecado. Dice todos, y todo es todo el mundo entero, toda la creación. Los humanos hemos pecado. Como decíamos la semana pasada, el ir a la iglesia, el dar dinero, el hacer buenas obras, el ser una buena persona no te convierte en cristiano. Todo eso es resultado de ser cristiano, pero no te convierte en cristiano. Hay personas que no son cristianas y dan dinero, hacen buenas obras, pero no son cristianas. Claro está, ellos, la motivación del corazón de ellos es diferente, no le agrada a Dios, pero a la final son buenas obras. La semana pasada nosotros hablamos de lo que es el nuevo nacimiento, ustedes recuerdan, y que era lo que el Señor Jesús exigía para entrar al reino de los cielos. ¿Se acuerdan que hablábamos de Nicodemo, que hablamos y el Señor le decía, te es necesario nacer de nuevo? Le decía el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Hoy vamos a
Vamos a ser más específicos y hablaremos de uno de los requisitos para el nuevo nacimiento y que sin él nadie puede nacer de nuevo o nadie puede ir al cielo. Les estoy hablando del arrepentimiento bíblico. Todos sabemos que la fe en Cristo es necesaria para la salvación del alma de la persona, pero el arrepentimiento va pegado a la fe salvífica. Sin arrepentimiento no hay salvación genuina. Sin arrepentimiento no hay regeneración del alma. Sin arrepentimiento no hay conversión ni rendición genuina a Cristo. Jesús se lo dijo a uno de los que estaban con él y que se creían que eran mejores en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 3. El Señor les decía: si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Iglesia, ¿qué es el arrepentimiento bíblico? Ponga mucha atención. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? Lo primero que Jesús hizo cuando Él comenzó su ministerio aquí en la tierra fue llamar a las personas, llamar a las multitudes al arrepentimiento. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 17, el Señor dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos era Él. El mismo Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y ese fue su primer mensaje, su mensaje principal. Arrepiéntanse, le decía a las multitudes, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una idea errada en la iglesia al pensar que el arrepentimiento bíblico es un mejoramiento de la conducta de la persona. Y eso no es el arrepentimiento bíblico que Jesús exige. Por supuesto que hay un cambio en la persona, eso sí sucede, ya no somos los mismos, pero no es lo que Jesús exige para entrar en una relación con Dios real. El arrepentimiento bíblico es un cambio interno de mente y de corazón. Quiero repetir eso. Es un cambio interno de mente y de corazón. Hay dos cosas que nos muestran el verdadero arrepentimiento bíblico. Número uno, en el original griego en que se escribió la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, se pronuncia metanoeo, que en español se traduce arrepentirse. Y tiene dos partes, meta y noeo. La primera parte es la palabra meta. Y es un prefijo que normalmente significa movimiento o cambio. Movimiento o cambio. Y la segunda es noeo, que se refiere a la mente, los pensamientos, las percepciones, disposiciones y propósitos. Así que podemos decir que el significado bíblico de arrepentirse es un cambio en las percepciones, en las disposiciones y propósitos de la mente. Repito eso. El significado bíblico de arrepentirse es un cambio en las percepciones, en las disposiciones y propósitos de la mente. Eso es lo que es realmente el arrepentimiento bíblico. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, la palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, en otras palabras, si alguno se ha convertido a Cristo, si el Señor lo ha salvado, nueva criatura es, una nueva creación es, en otras palabras. Dios quita el corazón de piedra, en el libro de Ezequiel lo podemos ver, capítulo 36. Él quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne. Por supuesto no estamos hablando del músculo, sino estamos hablando de la voluntad, del alma, de la persona. Entonces dice que las cosas viejas pasaron, todas las cosas malas que tú hiciste, cuando estás en Cristo, cuando Él te salva, todas las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas.
Usted se mira en el espejo y usted dice, soy el mismo. No veo, al contrario, tengo más canas, se me está cayendo el pelo, todo eso, pero en realidad Dios ha hecho una nueva creación en usted. Sus sentimientos son diferentes, sus deseos son diferentes, sus intenciones son diferentes, porque Dios ha hecho el milagro de la regeneración en su corazón. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Ese es el milagro más grande. La gente está buscando tantos milagros, hermanos. Milagro aquí, milagro. Alguien, no, este es el milagrero, y la gente corre, las multitudes. Y a veces esos milagros no son reales. El milagro más grande que Dios hace es el cambio en una persona, el nuevo nacimiento. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Es algo precioso que Dios hace. Gloria a Dios. Por otro lado, hay un punto muy importante en cuanto a arrepentirse, y tiene que ver con los frutos o el testimonio del creyente. En Lucas capítulo 3 versículo 8, Juan el Bautista le decía a las multitudes que acudían a él. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista que bautizaba? Y él le decía a esas multitudes que acudían a él: den frutos dignos de arrepentimiento. Den frutos dignos de arrepentimiento, predicaba Juan el Bautista. También él les decía a la gente en Lucas 3:11, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Frutos. Tú cambias. Tu corazón ya no es egoísta, ya no es orgulloso. Quiere dar, quiere compartir lo que tiene. Cambia. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, no se confunda, el arrepentimiento bíblico no son las buenas acciones, sino el cambio interior que produce el fruto de las buenas acciones. Es el cambio interior, y entonces se produce en buenas acciones. Y Jesús exige que experimentemos ese cambio interior. Entonces podemos decir, hermanos, iglesia, que claramente el verdadero arrepentimiento es un cambio de mentalidad que se refleja en acciones. Un cambio de mentalidad que se refleja en acciones. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿de qué debemos arrepentirnos y por qué? ¿De qué nosotros debemos arrepentirnos y por qué? El pecado es un ataque contra Dios, contra su santidad. Dios es santo, santo, santo. Y el pecado es un ataque contra Dios y su santidad. Veamos qué pensaba Jesús acerca del pecado. En la parábola del hijo pródigo, Jesús describe el pecado del hijo de la siguiente manera. Lucas capítulo 15 versículo 13. El hijo pródigo, desperdició sus bienes viviendo impíamente o perdidamente. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Desperdició todos sus bienes, que eran los bienes de su papá, viviendo perdidamente. Pero ese hijo pródigo se arrepiente en Lucas capítulo 15 versículo 21 y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ese es el arrepentimiento. Y después dice que su hermano mayor le dijo al padre en Lucas 15:30: este tu hijo ha consumido tus bienes con rameras. Pero el padre le contesta: es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. En otras palabras, el padre se alegra y le dice al hijo mayor: tu hermano se ha arrepentido del pecado y ha vuelto a casa. Así que aquí, iglesia, podemos ver que vivir la vida a espaldas de Dios,
desperdiciando la vida en las vanidades de este mundo, con rameras, en borracheras y en todo tipo de vicios, como hizo el hijo pródigo. No solamente es humanamente doloroso, sino que es un ataque contra Dios. La Biblia nos dice que todos somos como el hijo pródigo. Hemos andado todos haciendo lo que nos da la gana a espaldas de Dios. Y eso es ser honesto y sincero. Todos hemos andado a espaldas de Dios. Tal vez usted en esta mañana diga, bueno, pero yo no ando con rameras ni tampoco soy borracho, pero déjeme decirle que todo pecado es una ofensa a Dios. Así que todos hemos ofendido a Dios, todos hemos hecho las cosas a nuestra manera, hemos sido orgullosos, hemos creado nuestro propio Dios, un Dios que solamente existe en nuestras mentes. Solamente es un Dios fabricado en nuestras mentes, pero que no es el verdadero Dios de la palabra, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es un Dios que es fabricado por uno mismo. Muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero realmente no lo conocen. Yo creí en Dios antes de ser cristiano. Siempre he creído en Dios, pero realmente no lo conocía. Me lo imaginaba en mi mente, lo veía en algunas fotos, en estatuas, pero después, cuando el Señor me salvó, me di cuenta que no era el verdadero Dios. Empecé a leer la palabra, la Biblia, y me di cuenta de que ese Dios imaginario que yo tenía no se parecía en nada al Dios verdadero. Así que hay una diferencia total entre el Dios imaginario y el Dios verdadero. En Isaías capítulo 53, versículo 6, dice la palabra del Señor que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. El pecado, como decía, es un ataque, una ofensa terrible contra Dios, así que estamos en deuda. Escuche bien, estamos en deuda con Dios y necesitamos pagar esa deuda. ¿Cómo? Escuche bien. Hay una urgencia de arrepentimiento porque el juicio de Dios está cerca. Hay una urgencia de que el mundo se arrepienta y acepte a Cristo, porque el juicio de Dios está cerca. Nadie queda excluido de la exigencia de Jesús. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán, dice el Señor en Lucas 13:3. ¿Qué quiso decir Jesús con perecerán? Quiso decir que el juicio final de Dios caerá sobre todos los que no se arrepientan. No es mentira que todos nosotros vamos a morir algún día. Todos vamos a morir algún día. Y la Biblia dice muy claramente en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de eso, el juicio. Después de eso, el juicio. Lamentablemente, iglesia, muchos enfrentarán la eternidad sin Jesús, excluidos de la presencia de Dios y condenados por no haberse arrepentido de sus pecados y abandonar la vida egoísta y orgullosa. Hay una historia que nos ilustra claramente el juicio de Dios sobre los que no se arrepienten y sobre los que sí se arrepienten. En el libro de Jonás, es un libro corto, el Señor habló de esta historia donde estaba Jonás y el Señor había enviado a Jonás a predicarle a Nínive. Y dice que la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, porque voy a destruir a esta ciudad, porque sus pecados son demasiado grandes y han subido a mi presencia, y voy a destruir a esta ciudad. Dice la palabra del Señor que se levantó Jonás y empezó a caminar por esa ciudad. Dice que era una ciudad muy grande.
Y dice que él predicaba y decía: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Dentro de 40 días, esa era su predicación. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive, dice la palabra, que ellos creyeron en Dios y empezaron a clamar a Dios, ayunaron, se vistieron. En la cultura de antes, cuando estaba una persona arrepentida, se vestían de ropas ásperas y se sentaban en cenizas, se echaban ceniza en la cara en señal de humillación delante de Dios. Y dice la palabra que esta predicación de Jonás llegó a los oídos del rey de Nínive. Dice que el rey también se quitó sus vestiduras y se vistió con ropas ásperas y se humilló delante de la presencia de Dios y decretó junto con sus grandes y dijo que todo el mundo ayune, hasta los animales. Ayune todo el mundo y oren a Dios. Apártense de sus malos caminos, apártense de la violencia y arrepiéntanse y clamen a Dios para ver si el Señor tiene misericordia de nosotros y nos perdona. Iglesia, y dice la palabra que Dios los perdonó. Dice que cuando Dios vio sus acciones y que se habían apartado del mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, los perdonó. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintieron de todo corazón. Solamente el Señor puede ver el corazón del ser humano. Yo no puedo ver el corazón, usted no lo puede ver, pero Dios sí lo puede ver. Y un corazón que se humilla y que se arrepiente y que se aparta de lo que a Él no le agrada, el Señor lo perdona, el Señor lo transforma y derrama su misericordia sobre Él. Años después, Jesús le dijo a las multitudes, después de este evento de Nínive, en Mateo capítulo 12, versículo 41, dice que los hombres de Nínive, era el Señor hablando, testificando, se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande, que Jonás está aquí. Estaba hablando de él. Y el Señor está aquí. Él tiene el poder para perdonar pecados y transformar la vida de cada uno de nosotros. Pero todo comienza con un arrepentimiento genuino. Así que, iglesia, Jesús no nos ha condenado, no nos está condenando, sino todo lo contrario. El Señor nos está dando una oportunidad, por eso nos llama al arrepentimiento. El arrepentimiento es una oportunidad, es un gesto de amor de Dios hacia la humanidad. Eso es lo que es el arrepentimiento, es una oportunidad. Así que corre y ven a Jesús antes que sea demasiado tarde. Mientras nosotros tenemos vida, hay esperanza. Mientras nosotros tenemos vida, tenemos la oportunidad de venir al Señor. Pero cuando los ojos se cierran en esta vida, ya no hay oportunidad, no hay purgatorio, no hay nadie, ni rezos, ni misa que te saque de la condenación eterna, del infierno. La oportunidad está abierta mientras estamos vivos. Está la oportunidad ahí abierta. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay vida eterna. Sin arrepentimiento no hay una relación verdadera con el verdadero Dios. Por eso el Señor dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a justos, a buscar a justos. Usted dice: no, pero yo he cometido tantos pecados. El Señor dice: yo no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores. Por eso me llamó a mí, pecador. Perdonado, porque me arrepentí. Injusto. Yo soy uno de estos pecadores. Y me llamó al arrepentimiento. Hace ya 24 años. Y le di mi vida a Cristo. Amén. Y tengo una relación con Dios. Camino con Dios, como Él también quiere caminar con usted. Concluyo con esto. Escuchen muy bien el verdadero evangelio. Escuchen muy bien. En la cruz, Jesús llevó el pecado del hombre. Sufrió la ira de Dios y murió en el lugar del hombre, en el lugar de la humanidad. Pero al tercer día Dios me levantó de los muertos. Esta resurrección es la declaración divina de que el Padre aceptó la muerte de su Hijo como un sacrificio por el pecado. En otras palabras, Jesús pagó el castigo de la desobediencia del hombre y satisfizo la demanda de justicia de Dios y aplacó su ira. Ahora Él llama a todo hombre y mujer en todo pueblo y nación que se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios, poniendo la fe en Jesús para ser librados de la condenación eterna. ¿Qué amor más grande ese, no? Él lo hizo por ti, pero Él dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe en Jesús, amados hermanos y amigos, es la llave que abre la puerta al cielo. El arrepentimiento y la fe en Jesús es la llave que abre la puerta al cielo. Por eso el Señor te dice en esta tarde: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Alabado sea el Señor. Amén. Ven a Jesús. Solo Cristo salva, solo Cristo cambia, solo Cristo da un nuevo comienzo. Te cambia a ti, te cambia a tu familia, te cambia tu vida y te da un nuevo destino eterno. Amén. Alabado sea el Señor.